Buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Si quieren, por favor, encienden si es posible y si quieren, encienden las cámaras para que lo vemos quién está y solo si quieren, no es una obligación, pero siempre es más bonito ver caras de estas formas. ¿Me escuchen bien? Todos, espero que sí. Si no me escuchen bien, por favor, me avisen en el chat. Buenos días, Pilar, gracias por poner la cámara. Y aquí estamos de nuevo, es el último BC Expreso de este año. Y este BC Expreso de este año hemos dedicado al tema de jardines terapéuticos y planificar con método. Y por eso ya hemos invitado a Karen Pavia, es ingeniera agrónoma y de jardines terapéuticas. Buenos días, Karen. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros hoy. Y muchas gracias por ti y de estar dispuesto a hablar hoy con nosotros aquí sobre este tema. Me parece siempre súper interesante y verlo de estos temas y además soy aficionado del verde y de la naturaleza y aún así más me gusta hablar sobre este tema. Creo que eso es algo muy interesante sobre este tema. Karen, que cuando estuvimos hablando ya se hablaban en los años 80, 90 en Suecia sobre este tema. ¿Por qué? Mira, yo creo que en Suecia siempre ha habido una afición hacia la naturaleza, entonces para la mayoría de las personas es importante. Y entonces se empezaba a preguntarse si realmente tenía una influencia especial vivir cerca de la naturaleza, ¿no? Y hay un señor allí en la universidad que empieza a investigar y se da cuenta que efectivamente es así. Y lo curioso es que esto ocurre al mismo tiempo que en Estados Unidos se empieza a publicar muchas investigaciones de cómo en las aventuras en la naturaleza ayuda a jóvenes con salud mental, ayuda a militares que han vuelto de la guerra con post-shock trauma, como ellos trabajando con plantas y en entornos de la naturaleza de mejoras en todos los sentidos, ¿no? Pero especialmente en salud mental. Muy bien. Es interesante como esto ha ido luego en aumento desde a partir de los años 80 y hasta hoy en día, que ya Bruselas está ya invirtiendo en investigaciones para ver la importancia que tienen nuestros árboles en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Sí, porque sí, me acuerdo, porque existen ya estudios y dicen, me acuerdo, hacía un tiempo que es así, le ponían, si vives cerca de un parque, a una cierta distancia, que favorece mucho el bienestar de las personas. Y sí lo estaba pensando, porque yo vivía vivo en Barcelona, y vivía en su momento cerca del parque de Montjuic, tenía enfrente, y cada día abriendo y ver el verde, y ver esto o escuchar los pájaros o lo que sea, pensar, es verdad que de repente te sentías muy bien, ¿no? Y yo creo que esa es una parte muy influyente, el bienestar con los jardines. Dice que hay una distancia mágica de 300 metros. Sí. Y esto sí te beneficia porque se ha visto que la gente utiliza el parque cuando tienen 300 metros a distancia. También en los años 80 publicó un señor Ulrich en Estados Unidos, hacía comparación de personas que estaban recuperándose en el hospital. Este es muy famoso, este estudio. Había algunos pacientes que tenían vista hacia la pared de enfrente y otros que tenían un parque. Y veía que los pacientes que estaban rehabilitándose con el parque enfrente consumía 30% menos de ansiolíticos. Fíjate. Eso es mucho, 30% es mucho. Wow, sí. Se repitió en muchos sitios con los mismos resultados. Así que yo creo que hoy sabemos que realmente hay un efecto muy positivo en nosotros, en salud mental, tener acceso cerca a la naturaleza y simplemente con la vista. Mira sí, es verdad. Si lo ves, yo pienso ahora, ¿no? En ese sentido, si tú vas a un sitio cerrado y ves una imagen o una foto, puede ser hoy en día con la digitalización también se mueve, ¿no? De viajar a unos sitios y lo ves de repente, wow, uno te puedes andar por un bosque o no sé qué, y de repente sí,
crece esta alegría y la felicidad y solo meramente para ver de estas formas me parece súper agradable y sí, aumenta al final la calidad de vida. Sí, y lo curioso, por ejemplo, en las residencias, no es por casualidad que se utiliza estos grandes pósters de verde. No, los pósters de naturaleza, incluso ellos pueden hacer que baja el estrés, porque la mayoría de los estudios indica una bajada de estrés y una mejora de depresión y mejora de menor ansiedad. Estos son los 3 factores que se han medido, los grandes efectos del estar fuera, ¿no? Y este estrés, uno piensa que muchas personas mayores no lo tienen, pero no es así. Yeah. Todos tenemos estrés y hacerse mayor, yo creo, o ya lo siento yo, que es muy estresante, Yeah. ¿no? Que te falla cualquier cosa, la vista, el oído, el Sí. físico, es estresante. Sí, 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 es verdad. Karen, ya escrito en un artículo, haces mención a la OMS que dice en el mayo de 2020 la OMS ha publicado Integrating Health in Urban and Territorial Planning. ¿Qué quería la OMS con este? Para saberlo es integrar la salud en el territorial urbano, planificación y territorial urbano. Creo que esa puede ser la traducción. Correcto. Lo que quieren es intentar llegar a poder estimar económicamente el impacto que realmente tiene las zonas verdes en la ciudad. No lo pensamos siempre porque quizás nosotros estamos bien y tenemos la posibilidad de coger el coche o el tren o el avión e irnos al bosque, pero ahora mismo 80% de las personas viven en la gran ciudad. Muchos de ellos no tienen esta posibilidad por alguna discapacidad, por ser mayor, por razones socioeconómicas. Y ya como se sabe que las zonas verdes nos ayudan a mantenernos activos físicamente, es una motivación, pero también cognitivamente nos hacen más participativos, y también en el punto de vista medioambiental, evidentemente. Y teniendo toda esta información, lo que quería hacer la OMS es, primero, evidentemente, a todos los ayuntamientos, a todas las zonas urbanas, decirles que tenemos ya suficiente investigación para saber que esto influye, impacta en nuestra economía y en nuestra sociedad. ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar esto en las zonas urbanas, ¿no? ¿Qué medidas podemos hacer? Y una de las consecuencias de esto ha sido la ciudad amigable, que quizás muchos de vosotros lo conocéis. Amigable con los mayores, Sí. que es uno de los grupos, ¿no?, que más podían beneficiar de mejorar nuestras zonas verdes en la ciudad. Sí, sí. Y vosotros, porque lo estábamos hablando, Karen, tú tienes una empresa aquí, Jardines Terapéuticos Palmlöf, ¿verdad? ¿Qué estáis haciendo aquí en España? Tenemos 2 canales. Uno es efectivamente estar en la ciudad, en los parques públicos. Allí diseñamos y gestionamos envejecimiento activo con el gran objetivo de retrasar a la última posibilidad la dependencia, ¿no? Es decir, que seguro que tú conoces alguna pareja que vive en casa donde uno de ellos tiene alguna dificultad, quizás ha tenido que operar la cadera, quizás tiene una inicial demencia, un inicial de Alzheimer, pero no está suficientemente mal para realmente ingresar en ningún sitio y no lo queremos que ellos sigan viviendo en casa, pero necesitan un servicio cercano y si puede ser al lado en su parque público, sería fantástico. Y esto es lo que intentamos implementar nosotros. Hoy estamos ya gestionando 2 jardines en Madrid con envejecimiento activo, donde vienen parejas, vienen personas que se sienten solas,
porque la soledad es un enemigo muy grande, lo sabemos por Stefan también dentro de la residencia, pero también dentro de las casas. Mucha gente mayor vive sola, le cuesta mucho salir y encontrar una actividad que le gusta. Le encuentra muy fácil pasar por el parque y entrar y decir, ¿puedo participar? Y siempre pueden estar ahí participando, porque allí lo que gestionamos son 2 terapeutas ocupacionales que se encargan de planificar grupos y diferentes actividades en estos parques, desde físicos hasta cognitivos, hasta memoria, estimulación sensorial, etcétera, etcétera. Y luego la otra parte es el diseño y formación de terapias en el exterior, de jardines terapéuticos en residencias. Muy Y bien. allí hay un par en Barcelona. Bueno, tenemos unos 20, 30 ejemplos de diferentes residencias donde se ha implementado y se ha formado los profesionales en la residencia para que ellos puedan maximizar y optimizar estos espacios exteriores con diferentes actividades, ¿no? Muy bien. El de los parques, que uno es el Coslada, ¿verdad? Creo en Madrid, ¿no? Me Sí, acuerdo. Y el correcto. segundo es Alcorcón, ¿o dónde era? No me acuerdo. Alcobendas, Ah, Alcobendas. Sí. exactamente, vale, vale, para que los así, perfecto. Y yo no estuve, cuando fui? En septiembre en Santander, en una nueva residencia, en un complejo, y es por sorpresa que así lo vi. Ah, aquí pone Jardines Palmeros. Lo vi porque también lo creo que es importante, no sé si eso es verdad, pero esto era la percepción. Y vosotros habéis planificado tener en cuenta también el entorno, quiere decir, en este caso, el norte, ¿no? En este caso, Cantabria. Al menos esto me parecía ver este jardín. La verdad que me ha gustado mucho. Me alegro. Sí, hay muchas características en estos jardines, pero siempre hay una adaptación al entorno, ¿no? Entonces, una de las características más importantes es la plantación, evidentemente. Queremos que, como has dicho tú en algún texto, Stefan, queremos que tengan la sensación que entran en un mundo diferente, ¿no? En un mundo verde cuando sales allí al jardín. Cambio de algo que puede ser institucional, que es tremendamente complicado hacer un gran edificio con mucha gente viviendo juntos, que sea el hogar, porque nunca va a ser el hogar. Quizás tu habitación podría serlo, pero el resto no. Y la verdad, los entornos de jardines son muy reconocidos, son muy familiares y es más fácil tener esta sensación de bienestar en estos tipos. Entonces, en Santander, allí hay que pensar mucho en la posibilidad de lluvia y en España en general tener muchas protecciones, porque estamos aquí sufriendo un sol muy intenso durante todo el año. Y hay que pensar en todo esto, en estos jardines, porque es muy importante que animan a salir cuanto que sea posible, aunque el tiempo cambia. Muy bien. Y ahora me he perdido el hilo, disculpad. Soy yo que me voy, cuando empiezo a hablar, me voy por todos los lados. La planificación, porque estamos diciendo con método. Planificar con método. ¿Qué refieres decir cuando hablamos planificar un jardín con método? Eso, para mí, quizás es la pregunta más importante que haces hoy. Porque el jardín terapéutico tiene 2 palabras, jardín y terapéutico. Y no sería un jardín terapéutico si no hay una actividad terapéutica dentro. Y eso es la metodología. Entonces, cuando diseñamos los jardines, es fundamental saber qué vamos a hacer allí. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Hablar con las personas que van a estar allí, los profesionales. Si las personas mismas que están allí no pueden expresarse porque es un centro de Alzheimer, por ejemplo, pues hablar con los profesionales. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué queréis hacer en el jardín? Y a partir de allí puedes empezar a diseñar. Y luego, no acaba allí. Este jardín no es un escaparate. Aquí
los profesionales tienen que sentirse a gusto, tienen que saber lo que pueden hacer. Y por eso nosotros hemos trabajado durante muchos años con una metodología, que son fichas de actividades que se puede hacer, que estimula diferentes objetivos terapéuticos. Puede ser la memoria, puede ser el físico, puede ser motricidad fina, cualquier objetivo terapéutico se puede tener. Estas fichas siguen la vida del jardín. En jardín hay muchas variedades de especies. Entonces, en diciembre, por ejemplo, ahora ¿qué hemos hecho? Pues hemos trabajado la aceituna, porque es la época de aceituna. Estimulación sensorial, hacemos aceite de la aceituna. Si no, simplemente lo recogemos para la motricidad fina. Luego va y seguimos el madroño, el almendro. Siempre hay algo que ocurre en el jardín que nosotros podemos incluir en las actividades. Y esto es la metodología del jardín, ¿no? Muy bien. Con cierta flexibilidad, porque hay días que no vamos a poder salir. Todos estamos muchas veces trabajando con colectivos frágiles y habrá días que no. Entonces nosotros, por ejemplo, en los jardines públicos trabajamos con un gran invernadero, porque pensamos que es bonito, porque allí se sale, estás protegido con calefacción, pero estás recibiendo la luz exterior, estás recibiendo el entorno, pero protegido. Y puedes hacer alguna manualidad estos días de lluvia o de frío, ¿no? Muy bien. Bueno, eso creo que es significativa, ¿no? Así cuando estamos hablando de ofrecer un servicio que tiene que ser planificado con método, ¿no? Es lo mismo que hacemos hablamos de atención hacia las personas, que tiene que ser también bajo un cierto método, y basado en evidencia para que realmente ver cuál es el bienestar y el beneficio para las personas que viven allá, ¿no? Y no solo personas para el envejecimiento activo, como lo dijiste tú, para los jardines más públicos, también respecto a los jardines dentro de complejos, sea en un complejo residencial o en un cohousing o en un pisos tutelados, etcétera. Que decir, o intergeneracional, ¿no? Hay una cosa que también, que lo he visto en tu artículo, que pongas es, favorece también el intergeneracional, la convivencia intergeneracional. Esto ya incita también mucha vida. Totalmente. Yo diría que estos espacios exteriores entre lo que es interior y quizás la calle es un espacio fantástico para utilizar, para hacer estos encuentros intergeneracionales, ¿no? Lo hemos visto, entre comillas, un poco aquí en COVID. En los niños pequeños sí llevan muchos virus, ¿no? Es como decían en Suecia, pone 11 siempre debajo de la nariz de los niños pequeños, pero queremos que estén junto con sus abuelos, queremos que haya una intervención porque estamos perdiendo este contacto, igual que perdemos el contacto con la naturaleza, perdemos contacto entre generaciones. Y yo diría que los espacios del jardín, tanto como ser el entorno, estar en el exterior, como las actividades, porque las actividades tienen que ser muy personalizadas. Pero, por ejemplo, ¿qué es la horticultura terapéutica? No siempre tiene que ser horticultura, estas actividades, pero es uno. Y es fantástico, porque yo creo que tanto los niños como los jóvenes, como los mayores, le puede gustar. Si no te gusta la semilla o la siembra, quizás te gusta hacer la bola de semillas para dar al pájaro, y al abuelo le gusta mirar el pájaro. Es decir, que hay una cadena de consecuencias de lo que hacemos allí en el exterior, en el jardín, que se puede extraer algo para cada persona y para su gusto y su interés, ¿no? Que es, muy bien. Como dices, lo fundamental Sí, todo lo que muy hacemos. Sí, muy bien. Antes que lo voy a hacer la siguiente pregunta, por favor, os voy a animar, si queréis, tenéis una pregunta, por favor, escribid, escribid en el chat
Si queréis preguntar algo a Karen en especial y lo vamos a responder durante estos 30 minutos que estamos aquí. Karen, le estuvimos hablando antes, estás actualmente también en un proyecto europeo, ¿no? Donde se está estudiando, supongo, el tema del beneficio de los jardines terapéuticos. Sí, realmente es trabajar y hacer un manual tanto sobre la metodología como las características mínimas de estos jardines terapéuticos. Porque se puede animar mucho y hacer un entorno más que solo esta mesa de cultivo, porque muchas veces decimos, vamos a hacer algo de cultivo. Y opino, y yo creo que hay mucho más detrás. Es la psicología ambiental, ¿no? Podemos formar algo mucho más que solo esta mesa de cultivo. Podemos crear un ambiente de aromáticas, de arbustos, incluso si solo tenemos un patio. Y entonces, lo que quiere hacer este proyecto europeo es escribir un manual, cómo pensar en construir un diseño de un jardín terapéutico así. Y también consejos de cómo construir la metodología para nuestros usuarios. Hay 4 países, ahí está Alemania, Grecia y Estonia y España. Muy bien. Esto lo estamos haciendo con fundaciones y cada uno tiene su colectivo. En Grecia, por ejemplo, trabajan con salud mental de juvenil. También es, ¿cómo se llama? Integración social de inmigración, cosas así. En Estonia están trabajando con discapacidad intermedio severo, y en Alemania están trabajando con demencia, con mayores con demencia. Entonces ahí, claro, el manual que estamos escribiendo con todos estos tienen que considerar tanto la parte de diseño como en la metodología las necesidades de esos 4 colectivos. Muy bien. Es muy interesante, Ya, la verdad que sí. Sí, será interesante ver el... Sí, 6, 8 meses y continúa durante 3 años. Entonces espero poder compartir con todos vosotros también muy bien. estos Mira, manuales. Qué guay. Tenemos una pregunta, que se ha pasado rápidamente. A ver, voy primero a Pilar, nos ha preguntado. Buenos días, Karen. ¿Cómo decidís la ciudad en la que intervenís? Ahí realmente nosotros intentamos informar y han venido muchos ayuntamientos y muchas ciudades para ver los ejemplos aquí en Madrid. Burgos, Valladolid, Barcelona. Tenemos mucha ciudad que ha venido, pero hemos dado cuenta que el proceso es muy lento en los ayuntamientos. Entonces, si vosotros conocéis alguna ciudad que le podría interesar, por favor, escríbenos y podemos trabajar juntas para desarrollar un proyecto así. Normalmente, desde que se presenta y hay un interés por parte del ayuntamiento, mínimo 2 años. Porque así son los procesos en los ayuntamientos, en los parques públicos. Y tiene que ser así, yo lo entiendo. Muy bien. Pero creo que vale la pena. María nos pregunta por tu dirección. Si os parece, Karen, si quieres, pon tu correo electrónico en el chat para que la gente lo tienen aquí y se pueden poner en contacto directamente contigo. Isabel tiene una experiencia. Isabel, si por favor, en este caso, enciende el micrófono y nos explicas con el micrófono. Te pido, sea breve, resumido, porque piénsatelo, el PC Expreso es corto y por eso ya para tener una idea. Pero por favor, comparte con nosotros. Bueno, yo trabajo en una residencia que no tenemos jardín, pero creo mucho en todo lo que cuenta Karin y lo que hice este año, hace poco, en octubre, fui a una residencia que tenían un jardín precioso. No lo tenía en mi centro, pero conocía un jardín, una residencia que tenían un jardín muy bonito.
y lo que hice fue un encuentro. Yo soy terapeuta ocupacional y musicoterapeuta, y lo que hice fue organizar una sesión de musicoterapia entre el grupo de la residencia que tenía en el jardín y mi grupo. Y bueno, lo digo porque a veces si tu residencia no tiene, pues es buscar alguna que tenga. Muy bien, qué interesante. Muchísimas gracias, Isabel. Sí, sí, los beneficios, además, dos grandes, creo que, aspectos que entran en el ser humano, la música y la naturaleza, ¿no? Eso sea, tiene, lo digo, es como una bomba de alegría al final, porque ya se suena, la música tanto entra a las personas como el tema de la naturaleza. Muchísimas gracias, Isabel. Muy interesante. He apuntado aquí por si queréis ver la noticia que está publicada. Ah, perfecto. Muchas gracias. Y otro, Sandra nos pregunta si hay fotos de jardines terapéuticos de Madrid. Si no me equivoco, creo que en la página web, ¿verdad, Karin? En la página web Sí. puedes entrar y también si pones jardín terapéutico, los sentidos, Coslada, por ejemplo, vas a ver, hay entrevistas que la han hecho y hay reportajes de la inauguración y ahí puedes ver vídeos y fotos. Hay bastante publicado. Y allí, jardín terapéutico, los sentidos, Coslada. Y vas a encontrar tanto fotos y si está, es un parque público ahí, así que podéis entrar y andar y visitarlo cuando queréis. Muy Y bien. si queréis, me escribís antes y intento estar para, Explicar. para Muy bien. explicároslo. Muy bien. Muchas gracias, Karin. Muy amable. Y así está. Bueno, mira, como ya nos quedan 3 minutos y si no hay más preguntas, Karin, por último. Mira, espera, aquí sale ahora. Cuando estuve en residencia, no tenía jardín, pude decorar la terraza y una sala con murales de paisajes extremos y con graffiti. Yo creo que sí. Si no hay posibilidad, yo creo que sí. Hay otras posibilidades, ¿no? Si no es el jardín, si no hay posibilidad, en la terraza o el balcón, sí hay. Yo Al creo menos. que sí, y animo a hacerlo incluso. Yo entiendo que todo esto es también cuestión de mantenimiento, pero desde el pintura, que no tiene mantenimiento, hasta los grandes pósters, ya le hemos hablado que tiene un efecto muy Sí, positivo. sí. Entonces, se ve de vez en cuando en residencias y centros unos artes muy abstractos. Y psicológicamente, yo creo, yo a mí estoy convencida que quizás es mejor entonces un paisaje de naturaleza, que sabemos que tienen esta tranquiliza la mente humana, ¿no? Muy bien. Y te lo animo mucho. Qué bien. Y sí, lo dice Isabel, y aquí también hemos hecho misa en la terraza. Sí, sí, mira, está la naturaleza y así anima para muchas cosas, ¿no? Yo creo que está, sí, está muy bien. Sí, y os animo, hay una persona dentro de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica que trabaja interior. Va al centros y residencias, se trabaja con plantas, la relación persona-planta interior. Entonces, si os interesa, contacta también esta asociación y os pueden seguro dar pistas. Sí, porque creo que es importante, como dices tú ahora y también Isabel, ¿no? Que las personas, perdón, las personas que ofrecen un servicio tienen que también tener la formación y ofrecer una metodología claramente y que se basan en métodos que realmente beneficien al final a las personas, ¿no? No es solo hacer, poner un jardín urbano con unas hierbas, para decir ahora algo sin despreciar esta actividad, pero sí tiene que ir más allá al final también, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Es lo mismo que digo a mi parte que me corresponde el tema asistencial, la atención dirigida por las personas y el cuidar hacia las personas, tanto que viven con demencia y con dependencia, que hay que ofrecer un cuidado realmente que se ofrece y que se basa en evidencia y se es cuidado basado en la evidencia. Yo creo que eso es muy importante de estas formas, que lo mismo que dices, por eso yo puse también, creo que era correcta poner con método, ¿no? Trabajar también en las jardines terapéuticas y con otras cosas que también lo dice Isabel, creo que es importante también el tema de la musicoterapia, ¿no? Ese es otro muy importante de estas formas. Pues nada, Karin,
Muchísimas gracias. La media hora ya ha terminado. El BCE Expreso aquí termina. Te agradezco mucho. Muchas gracias por estar con nosotros aquí y estar dispuesto a explicarnos de estos temas que muy importantes e interesantes. Muchísimas gracias por escucharme y encantada de conoceros todos y cualquier pregunta ya tenéis mi mail y muchas gracias Stefan por la invitación. Un placer, Karen. Es un placer para mí siempre hablar de algo que me para mí. apasiona. Muchas gracias, Karen. Voy a avisar para el próximo BCE Expreso, que es en el próximo año. Es el día, creo que 12 de enero, para diga, porque no tengo memoria, porque me parece que el 12 vamos a hablar sobre reminiscencia en el ámbito geroasistencial. Queremos invitar a Raúl Vilar, que es experto en temas de reminiscencia, y hablamos sobre ese tema en el año nuevo. A todos y todas aquí, muchísimas gracias por estar durante este año. Hay personas que están aquí constantemente conmigo. Muchísimas gracias, María Necane. También lo veo a menudo aquí. Muchísimas gracias a todos que estáis aquí escuchando estos mini cápsulas de transferencia de conocimiento. Es mi idea. Agradezco a todo el mundo aquí para escuchar hoy con nosotros. Y os deseo unas felices fiestas y una buena entrada en el año nuevo y el 2023 sea igual o mejor y sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas, seas tú personal o a otras personas. Muchísimas gracias y hasta el próximo año. Adiós.